Habíamos construido nuestra vida juntos sobre los pilares de lo que creímos era amor inquebrantable. Esteban Montero y Elisa, una pareja que parecía tenerlo todo. Una casa que se convertía en el refugio seguro de sus sueños. 2 hijos pequeños que llenaban de risas sus días. Y una rutina que se sentía como la música de fondo de una existencia feliz. O al menos, eso era lo que Esteban creía. Hasta que las sombras empezaron a dibujarse en su vida. Silenciosas pero ineludibles. Esteban nunca imaginó que su mundo, tan ordenado y predecible, podría derrumbarse tan rápido. En la universidad, conoció a Elisa, una mujer apasionada por la literatura, que pasaba horas hablando sobre poesía, desentrañando cada verso con la precisión de una cirujana emocional. Elisa no era solo su esposa, sino su musa, su compañera perfecta en todos los aspectos. Esteban, un hombre pragmático, estudió informática y se dedicó a resolver problemas, mientras que ella vivía en un mundo de ideas y metáforas. Aunque sus mundos parecían ser opuestos, se complementaban a la perfección. Él, la estabilidad, ella, la emoción, juntos formaban la fórmula perfecta para una vida compartida. Una vida que parecía destinada a durar. Pero con el paso de los años, algo comenzó a cambiar, y no fue algo grande ni dramático al principio, sino más bien una serie de pequeñas fracturas que no se notaban a simple vista. Esteban notó cómo Elisa se volvía más distante, cómo su mirada ya no se iluminaba al verle llegar a casa. Ella, que siempre había sido una mujer cálida, parecía sumergida en pensamientos que nunca compartía. A menudo, se retiraba a su estudio para escribir, aislándose del resto del mundo. Al principio, Esteban pensó que era solo una fase, que la vida de escritor independiente había comenzado a absorberla más de lo normal. No le dio demasiada importancia, pero con el tiempo, comenzó a notar algo diferente, algo que ya no podía ignorar. Elisa empezaba a salir más. Al principio, solo pequeñas salidas con amigas. Encuentros que parecían inofensivos, pero luego las salidas se hicieron más frecuentes y las explicaciones más vagas. Voy a cenar con unos amigos. Tengo una reunión con un cliente, decía Esteban. Aunque no era un hombre celoso por naturaleza, comenzó a sentir una inquietud creciente. Algo no estaba bien, pero no quería enfrentarlo. Quizá estaba exagerando, pensaba, pero sus sospechas fueron creciendo. Un día, Elisa le pidió que la acompañara a una fiesta organizada por una amiga suya. Será divertido. Amor, necesitamos salir un poco, cambiar de aires, insistió Esteban, cansado de su rutina y de las constantes dudas que lo acechaban. Aceptó, aunque sin muchas ganas. Cuando llegaron a la fiesta, Elisa estaba radiante, como en sus mejores días. El vestido negro que llevaba, sus tacones altos, el brillo en sus ojos. Todo en ella parecía perfecto. Y sin embargo, algo se sentía fuera de lugar. La forma en que los hombres la miraban. Cómo se acercaban a ella. Cómo ella respondía a su atención. Todo en su actitud parecía más coqueta, más provocativa de lo que Esteban recordaba. Pero, por un momento, trató de convencer a su mente de que solo era su paranoia. Esteban decidió relajarse y dejarse llevar por la noche, sin saber que ese sería el principio del fin. Elisa no tardó en unirse a un grupo de chicos. Esteban la observó desde la distancia, sintiendo un malestar creciente. Al principio, pensó que tal vez solo estaba siendo amable, como siempre, pero entonces notó algo en su risa. Algo que no le había gustado. Era demasiado fuerte, forzada, sus movimientos eran demasiado fluidos. Su cuerpo se inclinaba más hacia ellos de lo normal. Esteban se sintió fuera de lugar, como un extraño en su propia vida.
Decidió ir al baño para despejarse un poco. Cuando regresó, la escena que encontró fue un golpe directo a su pecho. Allí estaba Elisa, en medio de ese grupo, disfrutando de la atención, riendo con los chicos, como si no hubiera nada raro en todo eso. Algo dentro de Esteban se rompió en ese momento, pero aún no estaba listo para aceptarlo. Se acercó a ella, tratando de mantener la calma, pero no pudo evitar que la rabia comenzara a apoderarse de él. ¿Qué está pasando aquí?, le preguntó, intentando sonar tranquilo, aunque su voz temblaba por la ira contenida. Elisa, al ver su expresión, sonrió con un aire de desdén. Nada, amor, estos chicos solo vinieron a saludar. No es nada serio, respondió, como si no pasara nada. Pero Esteban vio más allá de las palabras. Elisa les guiñó un ojo. Un gesto tan pequeño, tan rápido, pero suficiente para que él viera la verdad. La verdad que su corazón no quería aceptar. En ese momento, las piezas encajaron. La traición estaba ahí, frente a él, y no podía ignorarla más. Elisa trató de restarle importancia a la situación, pero Esteban no pudo seguir ignorando lo que veía. La noche terminó siendo un desastre, llena de tensiones no dichas, de miradas evasivas. Cuando regresaron a casa, Elisa intentó continuar con la normalidad, pero Esteban ya no podía. Esa semilla de desconfianza había germinado, y todo lo que antes parecía sólido y seguro ahora se desmoronaba. A la mañana siguiente, Elisa trató de actuar como si nada hubiera pasado. «Sabes que te amo, ¿verdad?», le dijo, mientras le daba un beso en la mejilla. Pero Esteban no podía olvidar lo que había visto. El dolor lo consumía. La verdad era que ya no podía mirar a Elisa de la misma manera. La mujer que había amado con todo su ser. La madre de sus hijos. Ahora era un reflejo de la mentira. La traición. Las cosas nunca volverían a ser como antes. El día transcurrió entre tensiones no resueltas y preguntas sin respuesta. Finalmente, Esteban no pudo más. Fue al baño y miró sus ojos en el espejo, buscando respuestas, buscando una forma de entender lo que había sucedido. Pero no podía. Elisa lo había cambiado para siempre. Y él sabía que la vida que había soñado ya no existía más. Cuando llegó la tarde, la confrontación inevitable tuvo lugar. Esteban no podía seguir viviendo en esa mentira. «Estoy pidiendo el divorcio», dijo, con una voz firme, pero rota por el dolor. Elisa intentó defenderse, pero sus palabras eran vacías, llenas de arrepentimiento, de promesas rotas. Esteban sabía que no había vuelta atrás. Los recuerdos de lo que había visto esa noche, la humillación, la traición, todo eso lo arrastraba hacia un futuro incierto, pero inevitable. En ese momento, Esteban entendió que su vida había cambiado para siempre. El amor que una vez creyó eterno se había desvanecido. Y con él, la familia que construyó. No había nada más que hacer, excepto enfrentar la dura realidad de lo que Elisa había hecho. La decisión estaba tomada. Pediría el divorcio. Lucharía por la custodia de sus hijos. Pero, sobre todo, tendría que aprender a vivir con la sombra de la traición que ahora lo perseguiría. Y mientras Elisa lloraba, tratando de retener lo que ya había perdido, Esteban caminó hacia el futuro. Un futuro marcado por la verdad. Por la reconstrucción de su vida. Ya no quedaba lugar para mentiras. La mañana después de la confrontación, Esteban se levantó con un dolor en el pecho que no desaparecía. El sonido de la casa, usualmente tan familiar, le parecía ahora distante, como si todo a su alrededor hubiera sido distorsionado. Sus hijos aún estaban en la casa de la madre de Elisa, y ese hecho, aunque rutinario, lo mantenía prisionero en un vacío. ¿Cómo podía estar tan vacío?
¿Cómo podía haber pasado de ser un hombre lleno de certezas a uno completamente perdido en el abismo de su propia desilusión? Elisa, esa mujer con la que había compartido tanto, esa mujer que le había prometido un futuro, ahora se sentía como una extraña a su lado. Sus palabras, sus promesas de amor, todo lo que alguna vez creyeron que era suyo, se había desintegrado ante sus ojos. Cada vez que trataba de recordar a la mujer que amaba, todo lo que podía ver era la imagen de Elisa rodeada de esos hombres. Sonriendo, disfrutando, mientras él estaba en su propia tormenta de dudas y angustia. Esa imagen se había grabado en su mente, como una cicatriz imposible de borrar. El silencio en la casa era ensordecedor. Ni un solo sonido provenía de la habitación de los niños. Esteban se sentó en la mesa de la cocina, mirando la taza de café que había preparado. Pero no podía beberla. Su estómago estaba tan revuelto que cualquier intento de tomar algo lo haría sentir aún peor. Miró su teléfono móvil sin ganas, y vio que Elisa le había enviado un mensaje. «Por favor, ¿podemos hablar?». Esas palabras, que en otro tiempo habrían sido una súplica que él habría atendido, ahora se sentían como una daga clavada en su pecho. No podía, no quería, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía vivir en ese limbo para siempre. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la verdad, a lo que realmente significaba todo lo que había sucedido. Esteban decidió no responder. En su lugar, se levantó y salió al jardín. El aire fresco lo golpeó en la cara como un despertar brusco. Caminó sin rumbo, su mente llena de pensamientos que se atropellaban. Su corazón latía con fuerza. Pero el dolor ya no venía de la rabia. Venía del vacío que se había instalado en su pecho. Miraba a su alrededor, observando el jardín que Elisa había cuidado durante tantos años, pero que ahora parecía ser solo un reflejo del caos interno que experimentaba. Las flores que ella había plantado, ahora marchitas, parecían simbolizar el final de algo hermoso que se había desvanecido, arrastrado por la mentira y la traición. De repente, sintió el peso de los recuerdos. Aquella casa, los momentos que compartieron allí, las sonrisas, los abrazos, todo lo que había sido tan perfecto en su vida ahora se veía con una distancia dolorosa. ¿Cómo pudo no ver lo que estaba pasando? ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? Esteban caminó hasta el borde de la cerca, apoyándose contra ella, mirando al horizonte, como si esperara que algo pudiera devolverle la paz. Pero nada llegaba, nada lo consolaba. Cuando regresó a la casa, vio que Elisa estaba en la sala. Estaba sentada en el sofá, con la cabeza agachada, como si intentara huir de su propia culpa. Elisa lo miró cuando entró. Y por un momento, Esteban vio algo que nunca había visto en ella antes. Una fragilidad que nunca había estado allí. Estaba rota, pero no de la manera en que él esperaba. No era la mujer segura que conoció, sino una mujer perdida, desmoronada, consciente de lo que había hecho. Esteban se quedó parado en la puerta, mirándola, mientras una oleada de emociones se apoderaba de él. El amor que alguna vez sintió por ella ya no existía. Pero la tristeza que invadía su ser no era menos poderosa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Elisa?, preguntó, su voz vacía, carente de cualquier esperanza. Él no estaba enojado, no como antes. La rabia se había disipado, reemplazada por una sensación de derrota. Elisa levantó la mirada, sus ojos rojos por las lágrimas. Esteban nunca había visto nada tan desgarrador. Era como si una parte de ella se hubiera ido. Como si su alma ya no estuviera presente en ese cuerpo que una vez le perteneció. No dijo nada al principio. Solo la miró, incapaz de articular una palabra. Mientras el dolor la consumía. Sabía que lo había perdido.
Lo sabía con cada fibra de su ser. Lo siento, Mark, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Era un perdón vacío, uno que Esteban sabía que no podía aceptar. Lo siento, que no podía borrar lo que había visto. Lo que había vivido. Esteban cerró los ojos por un momento, tratando de no ceder a la tentación de dejarse llevar por la compasión. Sabía que eso sería lo peor. Elisa lo miró, esperando una respuesta, pero Esteban no pudo decir nada. No podía. La imagen de ella en la cama, rodeada de aquellos hombres, volvía una y otra vez a su mente. La furia lo consumió. Pero esta vez no era hacia ella. Era hacia él mismo. ¿Por qué no lo había visto antes? ¿Por qué no había entendido lo que estaba pasando? ¿Por qué había dejado que las mentiras se acumularan? No te pido perdón, Elisa, no puedo, respondió finalmente. Su voz firme pero llena de un dolor tan profundo que le costaba respirar. No podía seguir ahí. No podía mirar a esa mujer que había sido su esposa y no reconocerla. Elisa intentó levantarse. Pero Esteban la detuvo con un gesto de la mano. No quería verla más. Ya no la conocía. Ella era una desconocida. Una que había destrozado todo lo que habían construido juntos. Te voy a pedir el divorcio, dijo. Y las palabras cayeron como un peso sobre ambos. No había marcha atrás. Sabía que todo lo que había querido alguna vez, lo había perdido. Su familia, su vida, su futuro, todo había desaparecido en un solo momento. Elisa lo miró con desesperación. Pero Esteban ya no podía sentir nada por ella. Había llegado al final. Sabía que las consecuencias de lo que había visto eran irreversibles. Todo lo que había sido su vida, todo lo que había amado, se había desmoronado, y aunque la tristeza lo invadía, lo que más sentía ahora era un vacío profundo. Uno que no podía llenar con nada. Ni con la ira, ni con el arrepentimiento, ni con el perdón. El silencio volvió a caer entre ellos. Y por primera vez en muchos años, Esteban entendió que no había vuelta atrás. La vida que conoció ya no existía. Solo quedaba enfrentar la realidad de su nueva vida. Sin Elisa, sin la familia que había creído tener, sin el amor que había confiado tanto. Todo se había desmoronado. De repente, escuchó la puerta abrirse. Era su hermano, con la expresión seria en su rostro. Esteban no necesitaba decir nada. Su hermano lo miró y, sin decir una palabra, lo abrazó con fuerza. Esteban, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir la calidez de alguien que no lo traicionaría. Pero aún así, todo lo que veía en su mente era el rostro de Elisa, y no podía escapar de lo que había sido. La vida de Esteban había dado un giro tan drástico en las últimas horas que parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Cada respiración le pesaba, cada pensamiento que cruzaba por su mente lo hundía aún más en un pozo de incertidumbre y desolación. Elisa, la mujer con la que había soñado construir un futuro, ahora era solo un recuerdo de lo que pudo haber sido. Los niños, sus pequeños, aún no entendían lo que sucedía. Esteban no podía dejar de pensar en ellos, en lo que les esperaba. Sus vidas, llenas de inocencia y amor, estaban a punto de cambiar para siempre. Y todo a causa de una traición que aún no podía asimilar. Se encontraba en la sala, mirando el vacío que había quedado en la casa. Todo parecía igual. Pero había algo en el aire que lo hacía sentir ajeno a su propio hogar. Las sillas vacías, la televisión apagada, los cuadros en las paredes que siempre fueron parte de su cotidianidad ahora eran solo símbolos de una normalidad rota. No podía evitar sentir que todo lo que había conocido se había desvanecido. Como si un muro invisible se hubiera levantado entre él y el mundo que una vez construyó con Elisa. Esteban caminó hacia la ventana.
observando el jardín que ella había cuidado con tanto amor. Aquellas flores que él mismo había plantado junto a ella parecían ahora marchitas. Como si todo lo que había estado vivo en su relación hubiera perdido su esencia. En ese momento, sintió una presión en su pecho. La verdad lo estaba aplastando. Pero no sabía cómo enfrentarse a ella. Había estado tan seguro de su vida, de su familia, de su matrimonio. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿Cómo había llegado a ver a la mujer que amaba rodeada de esos hombres? ¿Entregándose sin ningún remordimiento? La puerta del salón se abrió suavemente. Esteban no necesitaba girarse para saber quién era. Elisa estaba de pie allí, con una expresión distante en el rostro, como si no supiera cómo acercarse a él. Había algo diferente en ella. No era la mujer que había conocido. La mujer que había reído con él. Que había compartido sus sueños. Ahora, solo había una sombra de esa persona. Una mujer que lo había traicionado de la manera más profunda, dejándolo marcado por la humillación y el dolor. ¿Podemos hablar?, preguntó Elisa, su voz temblorosa, como si intentara aferrarse a algo que ya no existía. Esteban no respondió de inmediato. No podía, no quería. Cada palabra que pronunciara ahora sería una daga. Una herida más en un corazón ya destrozado. Pero sabía que tenía que hacerlo. Aunque el dolor lo consumiera. No podía seguir en esa incertidumbre. Atrapado entre el amor que había sido y la realidad que se había impuesto sobre él. ¿Qué más quieres decirme, Elisa?, dijo. Al fin, con una calma tensa, llena de un dolor insoportable. Sus ojos, que antes brillaban de esperanza, ahora estaban vacíos. Lo único que quedaba en ellos era el reflejo de la traición. La desilusión. Elisa dio un paso adelante. Sus manos temblaban. Esteban la observó. Pero no sintió ni un ápice de compasión. Todo lo que veía en ella ahora era el eco de lo que alguna vez fue. Una mujer que lo había dejado caer sin dudarlo. Lo siento. De verdad. Lo siento, murmuró Elisa, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero Esteban no podía escuchar esas palabras de la misma manera que antes. Ya no había espacio para el perdón en su corazón. El daño estaba hecho. ¿Lo sientes?, repitió Esteban, su voz grave y temblorosa por la ira contenida. ¿Lo sientes después de lo que hiciste? Después de lo que vi. Después de todo lo que compartimos. ¿Tú crees que unas simples palabras pueden cambiar algo? ¿Crees que aún me importa tu arrepentimiento? No lo sé, Elisa. Pero lo que hiciste no tiene perdón. Elisa se desplomó en el sofá, su cuerpo encorvado por el peso de la culpa. Esteban la miró, sintiendo cómo su corazón se rompía una vez más. La mujer que amaba no estaba allí. La mujer que había compartido su vida. La madre de sus hijos. Se había convertido en un espectro. En una sombra de lo que alguna vez fue. Lo que vi, lo que descubrí, no tiene marcha atrás. Elisa, dijo Esteban, dejando que sus palabras se hundieran en el aire. Como una sentencia de muerte para todo lo que una vez fue su familia. Ya no te reconozco. Y lo peor es que no sé si alguna vez lo hice realmente. Elisa levantó la vista, sus ojos llenos de desesperación. No podía entender el daño que había causado. Ni cómo Esteban podía mirarla así. Como si ya no quedara nada de lo que habían sido. Por favor, no me dejes, sollozó Elisa, con una voz rota, como si estuviera intentando aferrarse a algo. A lo que sea, a lo que fuera. Haré lo que sea, Mark, haré todo lo que esté a mi alcance para enmendarlo. Esteban cerró los ojos, respirando profundamente. No había nada que pudiera hacer para volver atrás. No había nada que pudiera hacer para reparar la traición que lo había marcado de por vida. Lo que había sido, lo que habían sido, ya no existía. Solo quedaba el vacío, el peso de lo irremediable.
Ya no hay nada que puedas hacer. Elisa, no quiero escuchar más. Las palabras no van a cambiar nada de lo que hiciste. No me hables más de lo que podemos hacer. Ya no hay solución. Elisa intentó levantarse. Pero sus piernas no respondían. Cayó de nuevo sobre el sofá. Su llanto se intensificó. Pero Esteban no podía sentir nada. Todo lo que había sido, todo lo que había amado, se había desvanecido en un solo instante. Ya no había lugar para el perdón. Ya no quedaba espacio para el amor. Voy a pedir el divorcio, dijo Esteban con firmeza, mientras sentía que una parte de sí mismo moría en ese momento. Las palabras salieron frías, calculadas, pero no sin un dolor interno que lo desbordaba. Sabía que, al decir eso, su vida cambiaría para siempre. Los niños, la casa, el futuro que había imaginado. Todo se iría al garete. Y no podía hacer nada para evitarlo. Elisa, al escuchar esas palabras, pareció perder el último rastro de esperanza. Sabía que Esteban estaba decidido. Su rostro se contrajo, y nuevamente las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no hubo consuelo. No podía tocarlo, no podía acercarse a él. Esteban se levantó lentamente, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Ya no había marcha atrás. Esto se acabó. Elisa, dijo, mientras giraba hacia la puerta, decidido a cerrar ese capítulo de su vida. No podía quedarse allí, no podía vivir más con esta mentira. El dolor lo consumía. Pero tenía que ser fuerte. No solo por él, sino por los niños. Esteban salió de la casa, dejando atrás a la mujer que alguna vez amó, a la madre de sus hijos, a la persona que lo había traicionado. El futuro, ahora incierto, se cernía sobre él. Pero lo único que podía hacer era seguir adelante. Ya no había un camino de regreso. La destrucción de todo lo que fuimos. El aire en la casa estaba denso, pesado, como si el mismo espacio hubiera sido marcado por lo irreparable. Cada paso que Esteban daba hacia el futuro parecía arrastrarlo más hacia la oscuridad del dolor. Como si se estuviera hundiendo en un pozo sin fin. Las horas pasaban lentamente, como si el reloj mismo se hubiera detenido para permitirle sentir cada segundo de su desdicha. Ya no había vuelta atrás. El divorcio era inevitable, lo sabía, lo había decidido. Pero aún sentía el peso de la responsabilidad de lo que estaba por venir. La vida que había construido durante años se estaba desmoronando ante sus ojos. Y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Esteban llegó a su oficina. Pero ni el sonido del teclado ni las pantallas llenas de números podían distraerlo. La mente le daba vueltas a todo lo que había sucedido. Las palabras de Elisa seguían resonando en su cabeza. Lo siento, vacío. Las lágrimas que no lograron borrar el daño. Las promesas de cambiar que se sentían como un eco lejano. Se reclinó en su silla, sus dedos tamborileando sobre el escritorio, mientras sus pensamientos se volvían más oscuros. ¿Cómo llegó a este punto? ¿Cómo había sido tan ciego? Cada vez que pensaba en los momentos felices que compartieron, sentía como si le dieran un golpe en el estómago. Un recordatorio de lo que había perdido. Aquella mujer que había amado con todo su ser ahora era una extraña. Una mujer que no solo le había fallado, sino que había destruido su confianza, su vida. La primera conversación. Esteban decidió que ya era hora. Debía hablar con Elisa. Debía enfrentarla y poner en claro lo que ambos ya sabían. Lo que él sabía que no podía ser ignorado. Cuando regresó a casa esa tarde, la puerta estaba abierta, y la casa, normalmente llena de risas y vida, estaba silenciosa. La respiración de Esteban se hizo más profunda, como si al respirar tan fuerte tratara de expulsar el dolor que lo estaba ahogando. Subió las escaleras sin prisa.
como si estuviera arrastrando cada paso. Al llegar a la habitación, la vio. Elisa estaba sentada en la cama, mirando al vacío, su rostro marcado por el dolor, por las lágrimas que ya no podía contener. Elisa levantó la vista cuando escuchó los pasos de Esteban. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que ella apartara la mirada. Incapaz de sostener su mirada, Esteban se detuvo en la puerta, mirándola por un momento. En sus ojos había un destello de compasión, pero también una determinación que la desgarró. Sabía lo que iba a decir. Sabía que el hombre frente a ella ya no era el mismo. He tomado una decisión. Elisa, dijo Esteban, su voz firme pero quebrada por el dolor. Las palabras salieron como si las hubiera estado guardando durante años. Como una verdad oculta que finalmente había llegado al punto de ruptura. Voy a pedir el divorcio. Ya no puedo vivir en esta mentira. Ya no puedo seguir mirando hacia otro lado, esperando que las cosas cambien por sí solas. Esto ha llegado demasiado lejos. Elisa no dijo nada al principio. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo por su rostro, pero no intentó detenerlas. Sabía que ya no tenía excusas. No tenía palabras que pudieran reparar lo que había hecho. El amor que alguna vez compartieron estaba enterrado bajo el peso de su traición. Ella lo sabía, pero el dolor de enfrentarlo era insoportable. No sé qué decir, musitó Elisa, su voz llena de desesperación. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron, como si todo su ser hubiera perdido fuerza. No quiero perderte, Esteban. No quiero que esto termine así. Esteban sintió el vacío en su pecho volverse más grande, más profundo. Miró a Elisa, pero ya no podía ver a la mujer que alguna vez amó. Solo veía una sombra, una persona que se había entregado a algo oscuro y destructivo. Elisa estaba rota, pero Esteban ya no podía sentir compasión. Todo lo que había sido estaba destruido. Tú tomaste esa decisión, Elisa, dijo Esteban con la voz más fría que jamás hubiera imaginado tener. Cada palabra era como un golpe seco, un recordatorio de que ya no quedaba nada entre ellos. Tú trajiste a esos hombres a nuestra casa, a nuestra cama, traicionaste todo lo que construimos. Y ahora tengo que proteger lo que queda de mi vida. Elisa lloró más fuerte. Sus sollozos llenaban la habitación con un sonido doloroso, como si estuviera tratando de recuperar algo que ya se le había escapado. Pero Esteban no se movió. Ya no podía sentir el dolor de su sufrimiento. Lo único que podía sentir era el peso de lo que había sucedido. De la traición que había marcado su vida. La lucha por los niños. Esteban se sentó frente a Elisa. El silencio entre ellos pesado. Insoportable. Miró a los ojos de la mujer que había sido su compañera de vida. Pero ahora no veía más que una desconocida. Todo lo que una vez compartieron se había esfumado. Y no quedaba más que el vacío. El dolor y la obligación de hacer lo que tenía que hacer. Voy a luchar por la custodia de los niños, dijo Esteban con firmeza. Mirando a Elisa, que apenas podía mantener la mirada. No puedo dejar que crezcan en un ambiente como este. No puedo arriesgarme a que vivan con alguien que no puede ni siquiera cuidar de sí misma. Ellos merecen algo mejor. Elisa intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sabía que Esteban tenía razón. Sabía que no podía negar lo que había hecho, lo que había permitido. El amor que Esteban tenía por ella ya no existía. Todo lo que quedaba era un hombre decidido a proteger a sus hijos. A darles un futuro mejor. Lejos del caos que ella había creado. Lo siento, dijo Elisa. Sus palabras un susurro que apenas podía oírse. Pero Esteban ya no podía escucharla. Ya no importaba lo que dijera. Las palabras ya no podían salvarla. Esteban se levantó, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar.
No miró atrás. Sabía que lo que tenía que hacer era lo único que quedaba por hacer. Los niños eran lo único que importaba ahora. El resto, todo lo demás, ya no significaba nada. La soledad de la elección. Esteban salió de la casa sin mirar atrás. Pero el peso de la traición seguía como una sombra detrás de él. Ya no tenía un hogar. La casa que había construido junto a Elisa. El lugar que alguna vez fue su refugio. Ahora era solo un recordatorio de lo que había perdido. Los niños serían su única razón para seguir adelante. La única razón para no dejarse consumir por la ira y el dolor que lo inundaban. En el coche, Esteban no pudo evitar pensar en lo que vendría. La batalla por la custodia sería difícil. Larga. Sabía que no sería fácil. Pero también sabía que no podía rendirse. Tenía que proteger a sus hijos. Darles el amor y la seguridad que Elisa ya no podía ofrecerles. La vida de Esteban había cambiado para siempre. Y no había forma de volver atrás. Lo único que podía hacer era mirar hacia el futuro y reconstruir lo que quedaba. Aunque el dolor seguía allí. Aunque el vacío lo consumía. Sabía que tenía que ser fuerte. Por sus hijos. Por su futuro. Ya no quedaba espacio para Elisa. Ni para la mentira. Solo quedaba el peso de la verdad y la determinación de hacer lo que fuera necesario para proteger a los que más amaba. La mañana siguiente fue la primera en muchos días en la que Esteban no pudo escapar del peso de lo que estaba viviendo. El sol entraba con timidez a través de las ventanas, proyectando sombras largas sobre el suelo, como si el día mismo estuviera luchando por encontrar una razón para brillar. El aire de la casa, antes lleno de risas y conversaciones, ahora estaba impregnado de una tensión insoportable. Los niños, como siempre, se levantaron temprano, sus risas y gritos de entusiasmo llenando el vacío que había dejado Elisa. Pero Esteban no podía ignorar la fragilidad de la situación. Los niños lo veían con la misma inocencia que siempre. Pero Esteban sabía que no podían entender el abismo en el que ahora se encontraba. Ellos todavía no sabían nada sobre la ruptura que se estaba fraguando. Sobre los cambios que su mundo experimentaría. Sin embargo, la sombra de lo que había sucedido ya se cernía sobre ellos. Cada vez que los miraba, su corazón se apretaba más. ¿Cómo les explicaría todo esto? ¿Cómo les diría que su madre, la mujer en la que confiaban, había traicionado esa confianza de una manera tan desgarradora? No tenía las respuestas. Pero sabía que algo debía hacer. Algo debía cambiar. Y esa lucha por ellos. Por protegerlos del dolor que sentía que se avecinaba. Lo mantenía en pie. El divorcio era inevitable. Pero el proceso no sería fácil. Esteban no quería exponer a los niños al caos de una batalla legal. Pero tampoco podía dejar que Elisa tuviera la custodia de ellos. La traición que había cometido no solo había roto su matrimonio, sino que había puesto en peligro lo que más quería. En su mente, la imagen de su familia rota. Su vida que se desmoronaba. Se repetía una y otra vez como una pesadilla interminable. Sabía que, al final, lo que estaba en juego no solo era su propia estabilidad emocional, sino el bienestar de sus hijos. Y eso lo mantenía fuerte, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba. La lucha por la custodia. Los días siguientes fueron una vorágine de trámites. Abogados, llamadas telefónicas, y una constante sensación de impotencia. Esteban sabía que el proceso sería largo y complicado, pero estaba decidido a luchar. Cada vez que pensaba en Elisa, en lo que había hecho, el odio y la decepción lo consumían. Pero cuando pensaba en sus hijos, en cómo su vida se vería alterada por esta separación, se recordaba a sí mismo por qué tenía que seguir adelante. La conversación con el abogado fue la primera prueba de fuego. El rostro del abogado era serio y profesional.
Pero Esteban no podía evitar sentirse vulnerable ante la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. El abogado le explicó los pasos a seguir, los documentos que necesitaría, y le dio una lista de las pruebas que tendría que reunir para demostrar que Elisa no era una madre apta para cuidar de los niños. «Tendremos que ser meticulosos», le dijo el abogado. «No es fácil ganar una custodia total, especialmente cuando se trata de una madre que, a ojos de la ley, parece haber tenido una vida estable con los niños. Pero con las pruebas adecuadas, podemos lograrlo». Esteban asintió. Pero su mente ya estaba en otro lugar. Pensaba en Elisa, en cómo había cambiado, en lo que había permitido que sucediera. No podía dejar que todo eso quedara impune. El amor que alguna vez sintió por ella se había desvanecido, pero el dolor seguía allí. Sin embargo, estaba decidido a no permitir que la mujer que había destruido su familia tuviera el control de los niños. La vida que había prometido proteger estaba en juego, y no podía folarles. La primera confrontación en el tribunal. El día de la primera audiencia fue aún más difícil de lo que Esteban había anticipado. El tribunal, con su ambiente frío y austero, parecía simbolizar todo lo que él había perdido. Los pasillos, las salas llenas de abogados y gente esperando su turno. Todo era un recordatorio de que su vida había cambiado para siempre. Esteban no podía dejar de pensar en sus hijos. Ellos aún no sabían lo que sucedía. Aún no comprendían la magnitud de la separación. Pero él sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Y en ese momento, todo lo que había intentado proteger se desmoronaría. Cuando finalmente entró a la sala del tribunal, la tensión en su interior se intensificó. La jueza, con su rostro implacable, observaba a ambos lados de la sala. Elisa estaba allí, acompañada por su abogado, mirando al frente con una expresión que Esteban no logró descifrar. Había algo en ella que parecía derrotado, pero también desafiante. El amor que una vez compartieron ahora era solo una sombra que los envolvía. Pero ambos sabían que no había vuelta atrás. «El caso que tenemos hoy es el de la custodia de los niños Montero», dijo la jueza, rompiendo el silencio que llenaba la sala. Esteban podía sentir su corazón acelerarse. Sabía que este sería el principio de una batalla que podría durar meses. Y la posibilidad de perder a sus hijos lo aterraba. Pero estaba decidido a luchar. Por ellos, por su futuro, la imagen que lo persigue. El proceso judicial se alargó durante semanas. Pero Esteban no se rindió. Cada vez que se encontraba con Elisa, no podía evitar recordar la imagen de ella con esos hombres. De su traición en su propia casa. En su propia cama. Esa imagen, grabada en su mente, lo perseguía como una pesadilla. Esteban trató de concentrarse en las pruebas, en los testimonios, en todo lo que podría demostrar que Elisa no era apta para cuidar de los niños, pero a veces, la verdad lo golpeaba con fuerza. Su vida, la vida que había sido feliz y estable, se había transformado en un caos irreparable. ¿Cómo podía una mujer que había compartido su vida con él, que había sido la madre de sus hijos, traicionarlo de esa manera? La respuesta era simple, pero dolorosa. La traición no tiene lógica. El proceso fue largo y desgastante. Pero Esteban no cedió. Durante todo ese tiempo, sus hijos fueron su fuerza. Cada vez que los miraba, se recordaba a sí mismo que debía seguir luchando. Pero la batalla no era solo legal, sino emocional. Cada vez que veía a Elisa, un torrente de emociones lo invadía. A veces sentía rabia, otras veces, lástima, y otras tantas, un vacío profundo, como si todo lo que había amado se hubiera desvanecido. El veredicto final. Finalmente, después de meses de lucha, la fecha del veredicto llegó.
El tribunal había escuchado todos los testimonios, analizado las pruebas, y estaba claro que Esteban había hecho todo lo posible para demostrar que Elisa no era apta para cuidar a los niños. Pero no fue una victoria sencilla. La jueza, tras escuchar ambas partes, tomó su decisión con firmeza. La custodia será otorgada al padre, Esteban Montero. Sin embargo, Elisa tendrá derechos de visita supervisados. Y deberá someterse a un programa de rehabilitación si desea recuperar la custodia total en el futuro. La sentencia fue como un golpe seco en el pecho de Esteban. Aunque había ganado, no sentía victoria, sentía alivio, sí, pero también un vacío que no podría llenar. Había logrado lo que tanto temía perder, pero al mismo tiempo sabía que lo que había sucedido entre él y Elisa no se podía reparar. La familia que había conocido, la vida que había soñado, nunca volvería a ser la misma. Mientras caminaba por los pasillos del tribunal con sus hijos a su lado, Esteban no pudo evitar pensar en lo que vendría. La vida seguiría, pero la huella de la traición quedaría marcada para siempre en su alma. A medida que se alejaba del tribunal, rodeado por sus hijos, una pregunta permaneció en su mente. ¿Podría alguna vez sanar realmente? ¿O viviría el resto de su vida cargando con el peso de la mentira que lo había destruido?